Lo señalábamos, es el peor momento, así lo ha indicado el gobernador Schiaretti, también el propio intendente, el brote, el pico, si se puede denominar así, porque en realidad, ¿te acuerdas que lo discutíamos la otra vez con el analista estadístico? Es muy difícil hablar del pico porque mañana podemos tener el pico. Claro, no sabemos exactamente. No sabemos exactamente. Sí, ahora sentimos y lo estamos viendo que hay muchos más casos que no había habido, en lugares donde no había habido tampoco. Más de 200 diarios en Córdoba, hemos superado ese umbral. Lo que está ocurriendo también en la ciudad de Río Cuarto. Para poder analizar este contexto vamos a tomar contacto con el especialista infectólogo, el doctor Germán Ambash. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Doctor, ¿estamos transitando una etapa previsible de la enfermedad? ¿Sabíamos que en algún momento, o los expertos entendían que en algún momento esto iba a ocurrir? Sí, totalmente. Tengamos en cuenta de que el proceso evolutivo de la enfermedad hace de que se esté dando de esta forma. Tenemos algo muy a favor de que prácticamente el 80 y pico, 88% de los casos son banales. Estamos viendo de que está apareciendo en gente joven, hoy a pesar de que siempre se decía que era el adulto mayor, hoy está apareciendo mucho en gente joven, en forma banal y en forma asintomática. Ahora bien, el manejo de estos casos, ustedes ven de que se detecta uno, se va el nexo epidemiológico, se busca el caso cero y se van haciendo cerramientos de las zonas, de los barrios o de lo que fuese, un poco para contener la enfermedad. En este sentido, se está trabajando bien y en la medida en que más testeo se haga, van a aparecer más casos. O sea, esto no es de sorprender. En Córdoba cada día se está testeando más y este simple hecho de ir a buscar los casos, ir a buscar el virus, va a dar lugar a que aparezcan muchos casos más. O sea, estamos en una cifra todavía bastante manejable, a pesar de que ayer se denunciaron 202 casos, solamente 2 fallecimientos. Esto es lo más triste de todo, no debería fallecer nadie, pero bueno, es una enfermedad de que en un momento dado a ciertas personas les da un cuadro con una gravedad extrema, que hacen una insuficiencia respiratoria aguda y bueno, termina generando todo un cuadro inflamatorio a nivel pulmonar, con un cuadro símil sepsis y terminan con la muerte. Doctor, pero es previsible que estos casos puedan ascender. Es previsible y era esperable también este número de casos, pero ¿no siente que nos hemos relajado nosotros, que fuimos responsables también? Digo, por ejemplo, acá en las localidades del interior, Vicuña Maquena, aquí Río Cuarto, que empezamos a tener nuevamente casos después de más de 100 días. ¿Es producto también del relajamiento de la sociedad? Sin lugar a dudas. O sea, uno trata miren, yo utilizo 2 palabras cuando tenemos reuniones, sobre todo reuniones de expertos en el ministerio, son 2 palabras que le he usado durante toda mi vida de docente, de profesor de infectología. Una de las palabras es información y otra de las palabras es educación, que no es lo mismo. Ahora nosotros estamos informando. Lo que nosotros tenemos que hacer de acá en más es educar. Bien. ¿Qué significa educar? Significa cambio de hábito, cambio de sistema. Todo esto al principio siempre genera crisis, pero necesitamos educar a la población para que no se relaje, con las medidas propias que hay que tomar, pero es muy distinto de que una persona adopte algo de una información que una persona que adopte algo cuando lo están educando. Ejemplo, yo a la persona debo decirle, usted debe cambiar de hábito, usted debe lavarse las manos con agua y jabón, con alcohol gel, usted debe usar barbijo y usted debe estar fundamentalmente a 2 metros. Tenga en cuenta que cuando llega, por ejemplo, a un supermercado, va a entrar, no lo dejan entrar sin barbijo,
pero no le dicen esté a 2 metros de distancia. Esto es un cambio de hábito que lo debemos adoptar nosotros. Entonces, una vez que adoptemos este cambio de hábito, vamos a poder ir controlando en esta enfermedad que no hay vacuna. Distanciamiento, barbijo, lavarnos las manos, cuando llegamos nos controlan la temperatura. Estos son cambios de conducta. Entonces, al no tener vacuna, la vacuna no va a estar prontamente. Todas estas informaciones no son tan correctas. Las vacunas van a tener un tiempo y después de ese tiempo tenemos que esperar que las vacunas tengan un buen tenor de anticuerpos para que una persona no se enferme. Claro. Entonces, debemos empezar con el ABC y el ABC es educar. Fíjense, hay dos análisis diferentes entre cómo se contagia la comunidad y qué es lo que pasó con el equipo de salud. El equipo de salud trabaja muy bien vestido. Sin embargo, ¿dónde se contagiaron? No en el hospital, y no contagian los enfermos del hospital o de la institución privada. Contagian afuera del hospital porque se contagiaron afuera del hospital, ya sea una reunión social o a través de un otro contacto estrecho, pero afuera. En el hospital no, porque se cuidan bien, se visten bien y toman o utilizan todo el equipo protector. En cambio, la población, y acá es donde viene lo más importante, que es educar. Es cierto, la gente se relaja. ¿Por qué? Porque cuando hay un momento de que hay pocos casos, dice, bueno, esto se terminó. Y entonces vamos a las plazas, no usamos barbijos, tomamos mate, reuniones sociales. Fíjense que la mayoría de los casos que se dieron en los barrios fueron por asados o reuniones sociales no familiares. Doctor, la mayoría fueron no familiares. Es muy valiosa esta descripción que usted nos hace. Yo quería hacerle brevemente una pregunta. ¿Por qué hay tantos casos asintomáticos? ¿Por qué, o de sintomatología leve? ¿Por qué casi el 80% de los casos tienen estas características? ¿Ha cambiado la enfermedad? ¿Hay alguna explicación epidemiológica por qué esto ocurre? Bueno, más que epidemiológica, hay varios estudios de que hablan de que se trataría de un virus banal, sumamente contagioso, pero banal en su evolución, que afectaría gravemente a aquel paciente que tiene factores de riesgo, como paciente diabético, desnutrido, deshidratado, con una hepatopatía, etcétera, etcétera. Vale decir, afectaría al grupo de pacientes que le llamamos inmunocomprometidos. Esto es por un lado. Por otro lado, puede afectar como cualquier otro virus a gran población. Aquellos que no son susceptibles pueden ser asintomáticos porque todavía tienen mecanismos defensivos que lo puedan controlar. Y hay otros pacientes que hacen cuadros con pocos síntomas, que sería la evolución natural de la enfermedad. Adquiere el virus durante el periodo de incubación, que está entre 1 y 2 semanas. Hay casos descritos con un periodo de incubación un poco más largo, pero entre los 5 o 7 primeros días ya está decretada la enfermedad, con pocos síntomas: dolor de garganta, tos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, a veces dolor de cabeza y fiebre. Esto es lo general. Y hay algunos que ni estos síntomas tienen, o tienen 1 o 2. Entonces, hace de que nos muestre una enfermedad generalmente banal en el 80, 85, 86% de los casos, y deje una enfermedad grave solamente para un 10-15%, por supuesto, de personas, pero que son pacientes inmunocomprometidos, o sea, que tienen alteradas las defensas. Doctor, creo... Se está viendo...
Sí, Sí. este aporte es muy importante para conocerlo porque también esto implica, ¿no? Poder entender mejor esa cuestión cuando hablamos de los asintomáticos, sintomatología leve, que esto no implica de ningún modo tener que relajarnos porque haya una mayoría que pasa por este tránsito, porque como usted mismo lo señalaba, el contagio es muy fluido, hay un 15% que es una situación evidentemente grave y porque además no hay una vacuna, el único método preventivo es el que nosotros podemos asumir desde la responsabilidad social. Doctor, queremos agradecerlo mucho, estamos ya sobre el final del noticiero, pero queremos agradecerle especialmente el aporte que nos ha dado. Déjeme decirle una sola cosa. Dígame. El paciente grave que está internado, el médico, la enfermera que se protegen, no contagia. El que contagia es el que está en la calle. Ese 85%, Claro. oligosintomático o asintomático. Entonces, el distanciamiento, el barbijo, el no hablar mucho tiempo, el de no reunirnos más de 15, 20, a lo sumo 30 minutos, son las medidas de prevención y evitamos el contagio. Doctor, Muchas más gracias. que amable. Sí. Le agradecemos muchísimo su idoneidad, que siempre mejora el análisis que podemos hacer aquí desde el programa. Le mandamos un abrazo enorme.